le bendiga, hermanos, bienvenidos sean todos a la segunda parte de nuestro servicio virtual con la exposición del mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros. El título de lo que se va a exponer hoy es el fracaso de vivir la vida cristiana. Se puede vivir la vida cristiana con reveses constantes y de alguna manera puede percibirse como si fuese un fracaso o pérdidas constantes. Sí, claro que sí. ¿Pudiera deberse esto a algo que estamos haciendo mal como cristianos? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que el cristiano viva una vida de fracaso o de derrota? Obviamente que no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el cristiano? ¿Por qué aquel que se dice hijo de Dios se ve enfrentado a situaciones tales que parecen que viven una vida de derrota, una vida de miseria, una vida de pobreza, una vida de falta de prosperidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? El mensaje de hoy tiene que ver un poco con esto. ¿Qué pasa cuando nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué pedimos y no recibimos? Tiene que ver con todo esto. ¿Estaremos nosotros fuera del propósito de Dios o estamos en el propósito de Dios y está pasando algo más? Bueno, espero con este mensaje dar respuesta a estas preguntas, incluyendo aquellos que son guerreros espirituales, guerreros del Señor, hijos de Dios, que están en guerra, pero son más los golpes que reciben estos guerreros que los que ellos le dan al enemigo. Más bien hay guerreros a veces miedosos, guerreros que más bien viven con temor y el enemigo más bien los amedranta, debiendo ser al revés. Bueno, hay muchas situaciones que están ocurriendo, que pudieran estar pasando. Yo espero el día de hoy concretarlas, resumirlas en 3 puntos. El fracaso de vivir la vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 14 es el versículo que voy a usar como base para este día. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, no necesariamente aquella persona que no está siendo guiada por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, pero está diciendo que los que son guiados definitivamente son hijos. Así que es una característica clara y contundente de que aquel a quien el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dirige, aquel a quien se deja controlar y gobernar por el Espíritu de Dios, definitivamente que es un hijo de Dios. Ahora, el Señor nos ha pensado, nos ha diseñado un plan para cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. En ese plan debemos vivir una nueva vida. Él nos ha dado una nueva naturaleza, dice la palabra de Dios. Esta nueva naturaleza es guiada por el Espíritu. Nos ha impartido un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un ser interior, y debemos de ser guiados por nuestro ser interior, el cual obedece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en el ser interior del cristiano, de aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y este es un punto que adolece mucho las iglesias y los cursos de discipulado, porque se enseña doctrina en el discipulado, se enseña conocimiento, se enseñan algunas cosas que sí son importantes, pero se falla en esto, se falla en enseñarle al cristiano a cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces quiero traer un poco de luz de qué sucede si el cristiano no es guiado por el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué sucede si el cristiano no es dirigido por el Espíritu
el nuevo espíritu que Dios le ha dado, entendiendo que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Si está en nuestro espíritu, ahora nosotros entonces debemos vivir una nueva vida por el Espíritu. Ese es el plan de Dios, ese es el objetivo de Dios. No podemos nosotros como cristianos servir en la iglesia, servir en el ministerio si primeramente nosotros no aprendemos a vivir o andar en el Espíritu. De esto hemos hablado semanas pasadas, de esto hemos hablado ya como tal vez unas 5 o 6 predicaciones anteriores. Puede repasar esos mensajes para que se afiance en los conceptos que hemos estado hablando. Pero ¿qué pasa si el cristiano no hace esto? ¿Qué pasa si el cristiano no vive en el Espíritu? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si el cristiano no camina conectado con Dios en su interior? Que es algo que hemos estado diciendo. Bueno, al menos hay 3 grandes peligros para el cristiano que no logre vivir de esta manera. Entonces voy a hablar de esos 3 peligros en este día. El primer peligro que tiene el cristiano que no logra vivir o andar por el Espíritu es el aislamiento y la supresión de su espíritu. El aislamiento y la supresión de su espíritu. Es el cristiano que no vive, no anda por el Espíritu. Termina el espíritu siendo aislado o suprimido. Hemos dicho que habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo, los creyentes deben ahora vivir según su espíritu, según el mover interior, conectados siempre hacia el interior. Solo así podrán realmente cooperar con el Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios e ir venciendo todas las estrategias de Satanás. Una vez que nosotros nos convertimos, o sea, recibimos a Jesucristo y vino una conversión espiritual, que es milagrosa, la cual nadie puede provocar, simplemente es un acto de arrepentimiento, de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, y se produce el milagro del cielo de un nuevo nacimiento. Una vez que esto sucede, nosotros, todos los cristianos, debemos inmediatamente aprender a vivir conforme al Espíritu. Y eso es algo que no se enseña en las iglesias. Los pastores no están enseñando a sus ovejas a cómo andar en el Espíritu. Lo estamos haciendo en esta ocasión porque es sumamente importante el desarrollo espiritual del Hijo de Dios. El desarrollo espiritual también, obviamente, del guerrero. Un guerrero sin fuerza espiritual no puede vencer al enemigo. Un guerrero sin el poder de Dios, sin la unción del Señor, no puede vencer en su día a día. La mayor batalla que tiene el cristiano no es echar fuera los demonios. En el caso de que haya aprendido en algún curso cómo echarlos fuera y ministrar a alguna persona. No, esa no es la batalla más grande. La batalla más grande del cristiano es su propio yo, es su propio ser, es su propia persona y lo que Satanás quiere hacer contra uno mismo y contra su casa. Entonces, no vamos a cooperar con el Espíritu Santo discerniendo la voluntad de Dios y vencer las estrategias de Satanás si no estamos viviendo según el Espíritu, siempre conectados hacia el ser interior. El problema es que hay muchos hijos de Dios hoy que no se dan cuenta del movimiento del Espíritu Santo en sus vidas. Si no se dan cuenta del movimiento del Espíritu Santo en su vida, no pueden distinguir entre lo que viene del Espíritu y lo que viene del alma. Ese es el gran problema. No pueden distinguir entre lo que viene del Espíritu y lo que viene del alma. Confunden una cosa con otra y creen andar en el Espíritu cuando realmente están andando en el alma. Ya hemos hablado en otra ocasión que el ser humano tiene 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. En el alma está la mente, están las emociones.
Todo lo que pensamos con nuestra mente y todo lo que sentimos con nuestras emociones son confundidas. Entonces, en este caso, creyendo que lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo viene de Dios, viene, en otras palabras, del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Pero como no vivimos una vida de andar en el Espíritu, no nos hemos aprendido o no lo hemos practicado lo suficiente, entonces caemos en el error que creyendo que lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo es la voluntad de Dios o su propósito. Y sucede el aislamiento o la supresión del espíritu. El andar en el alma es moverse según los pensamientos, según la imaginación, el plan y la visión de la mente. Eso es andar en el alma. Andar en el alma es moverse según el propio yo de uno, según mi propia opinión. Claro, movido un poco por lo que la Biblia dice, leyendo algún versículo, yo lo adecuo mentalmente, lo proceso mentalmente. Algunos creen que la mente debe ser el Señor de la persona. No, y no es así. Quien debe ser el Señor, por así decirlo, o tomar el control es el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo a través del Espíritu. Y ahí es donde se falla muchos de los cristianos. Ambicionan tener sensaciones de gozo, ¿verdad? Hay muchos cristianos que andan tratando de experimentar nuevas experiencias emocionales, sensaciones nuevas, sensaciones de gozo, y muchos de ellos son dominados por los sentimientos. No todo aquello que es sensorial, que es emocional, viene del Espíritu de Dios. No es así. E inclusive la mayor parte de las sensaciones, de la parte emocional, no viene del Espíritu. Inclusive no viene de Dios. Mucho de eso no viene de Dios. Viene del alma, viene de los sentimientos, viene de la mente, viene de la imaginación, lo cual no es del Espíritu. Cuando se tienen experiencias sensoriales, entonces se entusiasma el cristiano. ¿Conoce usted ese tipo de cristiano? Cristianos que andan por la parte sensorial, la parte emocional. Entonces andan yendo de una iglesia a otra iglesia, buscando la emoción, buscando la experiencia física o la experiencia de una gratificación del alma, sin tratar los aspectos interiores de su persona y de su personalidad y su carácter, sin permitir todavía que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Pero cuando esas sensaciones no están, entonces estas personas decaen y hacen muy poco en las cosas de Dios, ¿no? Se vuelven algunas veces inoperantes porque no están las sensaciones. Si no están las sensaciones externas, entonces no se mueven a trabajar para Dios, no se mueven a servir. Pero todo esto lo que provoca es una pérdida de la sensibilidad espiritual. El estar viviendo según el alma provoca la pérdida de la sensibilidad espiritual, es decir, el aislamiento del espíritu y la supresión del mismo. De tal forma que lo comenzamos a ignoramos y no tomamos en cuenta a nuestro espíritu. De esa manera el espíritu queda incapacitado para cooperar con Dios. El espíritu no puede cooperar con Dios y el crecimiento espiritual del cristiano queda detenido. No hay crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento espiritual no es aprender versículos bíblicos. El verdadero crecimiento espiritual no es estar estudiando la Biblia. El verdadero crecimiento espiritual es cuando una persona se somete a la guianza del Espíritu, de su interior, del Espíritu Santo en su interior, en su espíritu. Cuando el cristiano se somete a esa conexión, a esa comunión, entonces cuando ese cristiano tiene desarrollo espiritual, tiene avance y crecimiento espiritual. Claro, es muy importante la palabra de Dios. No estamos diciendo que no sea importante estudiar la Biblia o leerla o meditarla. Es sumamente importante. Sin embargo, si hacemos todo eso sin estar conectados a nuestro ser interior,
simplemente son actividades mentales o intelectuales y nada más. ¿Podríamos encontrar algún tipo de gozo, algún tipo de gratificación carnal o mental en esto? Sí, claro que sí. Claro que podríamos encontrar eso. Y no necesariamente estar siendo guiados por el Espíritu Santo. En este caso, entonces decimos que al no estar nosotros obedeciendo la guianza del Espíritu, entonces el Espíritu entra en aislamiento y en supresión. Lo dejamos al Espíritu sin tomarlo en cuenta. Okay, este es un gran peligro, hermanos. Es un gran peligro porque nos inhabilita para ganar las futuras batallas espirituales que tarde o temprano pudieran estar viniendo por medio de Satanás y el mundo espiritual maligno. No podemos nosotros como cristianos obviar y creer que nosotros no tenemos batallas espirituales. Las batallas espirituales se van a presentar. Bueno, una buena actitud puede ayudar, sí, una buena actitud podría ayudar, pero no es posible simplemente con la buena actitud vencer en una batalla espiritual. No es posible, porque se comienzan a confundir las cosas, y ahora lo vamos a ver con el punto 2. Entonces, el primer peligro es el aislamiento y la supresión del espíritu. La nueva naturaleza que Dios nos dio, o sea, la suprimimos. Este es el primer gran peligro. Entonces no crecemos espiritualmente y no estamos preparados para los desafíos y para cumplir el plan y el propósito que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo. Segundo punto, entonces, segundo peligro, cuando el cristiano no logra vivir según el Espíritu, es el ser gobernado por los deseos del alma. Es el segundo peligro al cual el cristiano se enfrenta, el ser gobernado por los deseos del alma. ¿Cuántos cristianos viven así? La gran mayoría. La gran mayoría de cristianos. ¿Qué porcentaje? Hermanos, mira, el porcentaje es sumamente alto. Más del 95%, diría yo, de los cristianos no viven gobernados por el Espíritu. Viven gobernados por los deseos del alma. Y entraron a este punto 2. El peligro que se corre es que no se ande en el Espíritu. Al no vivir en el Espíritu no puede vencer y no puede hacer morir las obras de la carne. Recordemos, las obras del yo, las obras de la carne deben morir. Deben morir. Si todavía tienes obras de la carne, si todavía tienes muchos demonios en una liberación, estás entonces en el proceso, tal vez, de que se mueran esos deseos y que mueran esas obras carnales. Pero si sigues así, no mejoras, significa entonces que estás siendo gobernado por tu propio yo, por tu propia alma. Por lo tanto, la personalidad resulta ser algo que es propio del alma de la persona. Y esa personalidad trae consigo actitudes, pecados, como por ejemplo la envidia, ¿no? Sigues envidiando, los celos, la discusión, sigues discutiendo, los pleitos, las disensiones, el enojo, la ira, sigues con todo eso, el afán, la angustia, la preocupación, te sigues preocupando, te sigues afanando, y la depresión, la tristeza, la soledad, todas estas cosas son pecados que se dan en las personas, y sobre todo muchos cristianos caen y viven en ellos. Cristianos que viven en depresión constante o frecuente. Eso no es el plan de Dios. Eso es producto de desobediencia, de pecado y de andar bajo los deseos del alma, de la mente y de las emociones. Hemos sido redimidos en la cruz, pero también en la cruz hemos sido crucificados. Y debemos buscar la muerte de nuestro yo e identificarnos juntamente con Jesucristo en la cruz, crucificados. Nosotros como cristianos estamos llamados a eso. Lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, pero ahora, después de haber aceptado como Señor y Salvador, debemos nosotros ir a la cruz también nosotros. Debemos morir en nuestra vieja naturaleza. Y esa parte
esa parte de esta muerte, la cual es un proceso que tiene que darse día a día, constante, y debe ser persistente y sin vacilaciones. Esa es la parte que muchos como cristianos no viven en su día a día. La cruz debe operar en la profundidad de nuestros corazones para que la vieja creación sea crucificada por completo. Ahora, ¿cómo la cruz opera en nosotros en la profundidad? Entendiendo que debemos de morir con Cristo y no vivir ya nosotros por nosotros mismos. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nosotros debemos estar crucificados, debemos ir a la cruz, debemos de saber esto, entenderlo, y una vez que lo entendemos, que lo sabemos, que debemos de morir a nuestros propios deseos, debemos morir a nuestros propios sentimientos, el yo humano debe morir para que entonces germine y se desarrolle el yo celestial, que yo digo yo, pero no es yo realmente, es Jesucristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros el que debe de aflorar en nuestra vida, y el yo debe estar totalmente muerto, pero ese es un proceso. Pero muchos no están viviendo ese proceso, muchos no están evolucionando en ese proceso. Algunos tal vez están batallando, está bien, algunos avanzan dan 2 pasos adelante y dan un paso atrás. Bueno, están batallando. Pero otros ni eso. Otros no están siendo conscientes de esto en su vida espiritual, en su vida cristiana. Y entonces están siendo gobernados totalmente por los deseos de su alma. Por los deseos de alma. Por no crucificar su yo en la cruz de Jesucristo. Por no estar unido juntamente con el Señor. Siendo uno con Dios. Uno en su muerte y también uno en su resurrección. El yo tiene que morir. La cruz debe profundizarse en nosotros a través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de la adoración, a través de la rendición de nuestras vidas en la presencia de Dios, entendiendo y estando conscientes siempre de que esa cruz debe estar matando nuestro yo. Debe estar provocando la muerte de nuestro yo, de nuestra persona. Y nosotros no debemos de darle ínfulas a nuestros deseos. Nosotros no debemos de darle, no debemos promover nuestros propios pensamientos. Debemos saber ahora qué es de la mente de nuestro yo y qué es del espíritu. Y hacerle caso al espíritu y no a nuestra mente. Eso es una negación. Y el negarse a uno mismo es una de las labores, una de las acciones más difíciles de hacer de un cristiano. Es una de las labores más arduas para que se puedan lograr. Si Dios te va a llamar o te está llamando a un ministerio y Dios tiene un propósito para tu vida, no hay otra manera. Dios va a cumplir ese propósito en tu vida cuando entonces tú estés en muerte constante de tu propio yo, de tu propia alma, de tus propios deseos, de tus propios pensamientos. Debes de entender lo que es del alma y lo que es del espíritu, y lo que es del alma, rechazarlo, hacerlo morir. Ok, ese es el segundo peligro que corre el cristiano cuando no anda en el espíritu, de que ahora va a ser gobernado por los deseos del yo, de su alma. Primer peligro, el aislamiento y la supresión del espíritu. Y el segundo peligro, el ser gobernado por los deseos y la voluntad del alma. Y el tercer peligro que vive un cristiano que no anda o no quiere vivir según el espíritu o pone en poco este tipo de mensaje, es que va a vivir siendo manipulado y controlado por Satanás. Esto tiene que ver con la guerra espiritual, pero no con echar fuera demonios de otras personas. No, tiene que ver con un enfrentamiento primeramente con nuestro propio yo. Con nuestro propio yo, porque nuestro propio yo no está conforme a la voluntad de Dios. Entendámoslo bien.
Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y lo que es carnal está vendido a Satanás. Lo que es carnal Dios no lo acepta. Y lo que es carnal aún está en nosotros, en nuestra vieja naturaleza. Entonces el tercer peligro de no andar en el espíritu es entonces que vamos a vivir, o estos cristianos van a vivir siendo manipulados y controlados por Satanás. Sin que ellos sepan. Sin que ellos sepan. Serán pocos los que logren entenderlo. Y aún sin cambiar. Y serán muchos más pocos, no solamente los que logren entenderlo, sino los que logren el cambio en sus vidas. Es a ellos, a los que logran ese cambio, a quienes Dios va a promover conforme al plan y el diseño que Dios tuvo antes de la fundación del mundo con sus vidas. Va a cumplir el Señor sus propósitos y la parte ministerial. Sé que hay muchos pastores que no viven así. Sé que hay muchos ministerios que no viven así, pero ese es el llamado de Dios realmente para todo hijo de Dios, para todo cristiano. El tercer fracaso, el tercer peligro es vivir siendo manipulado y controlado por Satanás. Al decaer en una vida gobernada por el alma, quedamos a merced de los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿dónde es que Satanás ataca, hermanos? En los pensamientos y en nuestras emociones. Precisamente donde permitimos ser gobernados. Cuando suprimimos al espíritu, cuando aislamos al espíritu, entonces le damos realce a nuestro yo, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Y es allí donde Satanás va a atacar. De tal manera que seamos manipulados y controlados por el mundo de las tinieblas, siendo cristiano, asistiendo a una iglesia, posiblemente predicando la palabra o leyendo la Biblia o ayunando. No importa lo que tú hagas, no importa la actividad que tú hagas ni el cargo que tú tengas en la iglesia. Satanás va a seducir entonces a la persona inyectando pensamientos en la mente. Y no solamente pensamientos en su primera fase, pero después logra inyectar sentimientos en la persona. De tal manera que puede sentir tristeza, puede sentir alegría, puede sentir desánimo, puede sentir algún tipo algo emocional, puede sentir dentro de la misma iglesia sentimientos que no son de Dios. Si el mensaje aparentemente cristiano no es del espíritu, pues puede provocar emociones en las personas para confundir las cosas de Dios, para que las cosas de Dios no se den. Y es aquí donde el cristiano vive engañado. Este es el engaño más grande, pensar que el cristiano vive una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios cuando está viviendo una vida cristiana conforme a la voluntad, manipulación y control de Satanás. Satanás seduciendo a la persona, inyectando pensamientos en su mente. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás haciéndole caso a tus pensamientos? Todo lo que piensas, simplemente crees que está bien lo que piensas. No vives una vida de filtro, detectando que si lo que piensas es de Dios o no es de Dios. No te preguntas eso constantemente. Pues entonces estás a merced entonces de Satanás, de la influencia de él, de su manipulación y su control. Los cristianos deben ser liberados de la vida del alma. Sí, no solamente liberados del pecado. Sí, nosotros no solamente debemos ser liberados porque cometimos un pecado y abrimos una puerta, sino que debemos ser liberados de nuestro yo. Es otra liberación también. Las dos cosas deben de darse. A la verdad, en una liberación, no solamente debe darse una liberación de los pecados, de las puertas abiertas y los demonios que entraron para echarlo fuera, pedir perdón y arreglar el asunto, sino que ver una liberación del alma. Pero esta liberación del alma no se puede dar en 2 horas, en una administración.
de 3 horas. Esta liberación del alma es una vida diferente, una forma de vivir diferente, la cual estamos hablando, que es vivir conforme a la guianza del Espíritu de Dios, que es vivir andando en el Espíritu, en la nueva naturaleza que Dios nos dio. Para eso tenemos que estar conscientes de estar conectados constantemente con ese fluir. Los cristianos entonces deben vivir liberados de esa vida anímica, de la vida del alma. Los espíritus o demonios pueden impartir visiones como si fuese de Dios, para confundir el propósito y el llamado. Eso lo hemos dicho. Los cristianos son estimulados por experiencias aparentemente espirituales, pero influenciados por demonios y engañados. No solamente el cristiano está siendo engañado, sino que hasta el pastor está siendo engañado y toda la iglesia completa está siendo engañada. La iglesia aparenta un avivamiento espiritual, pero no es de Dios. Es carnal, viene del alma y viene por demonios que están influenciando en las mentes de los líderes de la iglesia y de las ovejas. Por despreciar, por ignorar el andar en el Espíritu. Si el cristiano no trata su yo, el cristiano va a incurrir en grandes pérdidas en la batalla espiritual. El quererse a uno mismo, o sea, el querernos a nuestro yo, el querernos a nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestra vieja naturaleza, el chinear nuestra vieja naturaleza, el no arreglar las cosas, el no luchar contra esas actitudes carnales que vienen desde generaciones, muchas de ellas vienen de generaciones pasadas, vienen de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es aquellas cosas que nos distingue una familia de otra familia. Vienen marcas generacionales que están allí. El quererse a uno mismo, nuestro propio yo, es una gran pérdida en la vida cristiana. Y por eso ocurre el fracaso de vivir esta vida en Cristo. Decimos que vivimos en Cristo, pero estamos equivocados. No estamos diciendo que alguien está perdiendo la salvación. Estamos diciendo que la persona está siendo esclavizada. Cuando suceden estas cosas, los 3 peligros que he estado mencionando, el aislamiento y la supresión del espíritu, el ser gobernado por deseos del alma, el vivir siendo manipulado y controlado por Satanás, significa que estamos siendo esclavizados por el enemigo. Significa que de alguna manera somos una marioneta del enemigo. Somos esclavos del ejército contrario. No podemos nosotros vivir una vida cristiana sin ser un soldado. No hay forma, porque entonces va a ocurrir esto en nuestra vida. Si nosotros pensamos vivir una vida cristiana sin ser guerreros espirituales, cometemos y caemos en estos 3 errores: el aislamiento, la supresión del espíritu, el ser gobernado por nuestra alma y el vivir siendo manipulado y controlado por Satanás. Si no queremos guerrear, caemos acá. Pero el primer nivel de guerra es contra nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestro propio yo, nuestra propia alma. Con la vida del alma, el cristiano entonces es engañado y usado por el diablo, y esto es algo muy común que se encuentra en todo lado. El plan de Dios es que vivamos ahora solamente por la nueva naturaleza, haciendo morir la vieja constantemente. Siempre. Esto es un estilo de vida diferente al que tenemos que entrar. Es esa parte cuando tiene que hacerse realidad el hecho de que Dios sea el Señor de nuestra vida. No solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Si Él es Señor de nuestra vida, entonces le obedecemos a Él solamente. Ya no obedecemos nuestro yo. Nuestro yo es nuestro gran enemigo. Ahora que hemos recibido la salvación. Ahora que estamos en este nuevo camino como hijos de Dios. Nuestro yo es nuestro mayor enemigo. Y esa es la lucha, esa es la guerra de bajo nivel que vamos a tener que pelear todos los días. Entonces, si no queremos ser guerreros, no podemos entonces vencer en estas áreas. Porque este es un nivel de guerra.
Este es un nivel de batalla. El batallar contra nuestras propias almas, contra nuestra propia carne, contra nuestra propia personalidad, contra nuestro propio yo. Que paralelamente estaríamos batallando contra Satanás, porque él envía los dardos. Él hace su ataque, hace su avanzada en la mente, en nuestra vieja naturaleza. Él no hace su avanzada en la nueva naturaleza, él no hace su avanzada en el espíritu que está gobernado por el Espíritu Santo. No, él hace su avanzada en la vieja naturaleza que todavía está allí. Y si esa vieja naturaleza está crucificada, en algún grado va a tratar de despertarla, y siempre va a estar enviando algún tipo de dardo en la mente para desorientarnos. En todo lo que hagas, si tú profetizas y lo haces por el Espíritu, empiezas por el Espíritu profetizando, pues puedes acabar en la carne, porque el Espíritu te guía al principio, pero a mitad de camino tú con tu mente decides obedecer la mente y no el ser interior. Profetizas entonces terminando en la carne. Habiendo empezado en el Espíritu, terminas carnalmente. ¿Cómo oras? Carnalmente, con tu mente, con tu propia voluntad, con tus propias emociones. O oras guiado por el Espíritu Santo, en tu espíritu interior, en tu ser interior. ¿Cómo estás orando? ¿Lo haces mecánicamente? Entonces lo haces en la carne, lo haces en el alma. Estás suprimiendo y aislando al Espíritu Santo. ¿Cómo entonces vas a vencer al enemigo así? Si no andas en el Espíritu. Este es el fracaso de vivir la vida cristiana. Este es el verdadero fracaso. Y ahí empieza todo. Ahí se desmorona todo el resto. ¿Por qué sucede si yo soy cristiano? ¿Por qué entonces yo estoy enfermo? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué entonces estoy en bancarrota? ¿Por qué si yo estoy cristiano? Entonces, ¿por qué estoy en depresión? ¿Por qué si soy cristiano? Bueno, ahí están las respuestas. Aquí está toda la respuesta de por qué. Debes confrontarte a ti mismo. No debes pasar un mensaje como este tan ligeramente. Debes tomarlo con mucha seriedad en tu vida y hacer los cambios ahora. Hacer los cambios oportunos ya. Para no más permitir, a partir de ahora, estar viviendo por tu yo, por tu alma, por tu mente, por tus emociones. Sino que a partir de ahora vas a estar viviendo por el Espíritu en tu ser interior. Vamos a pedirle perdón al Señor por esto, porque hemos vivido como hemos querido. Hemos vivido como nos ha dado la gana en nuestra vida cristiana. Hemos sido hijos de Dios a nuestra propia manera, pero no es la manera de Dios. Dios te llama a que te arrepientas y que hagas un cambio, tomes decisión y hagas un cambio de dirección en tu vida y pases de estar viviendo en la carne, siendo cristiano, siendo hijo de Él, a estar viviendo ahora controlado bajo la guianza del Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre y toque a cada uno de los que ven este canal, este mensaje. Toca sus vidas, Señor. Y abre sus ojos de tal forma que entiendan, Señor, el plan que tú has diseñado para que ellos vivan una nueva vida en Jesucristo. Una vida guiada por el Espíritu de Dios. En su espíritu, en el espíritu que tú has puesto. En el espíritu humano que has logrado que nazca nuevamente en cada persona, donde le has depositado el Espíritu Santo. Ahora la voz del Espíritu Santo es tu voz, es la voz del Padre, la cual debemos de obedecer siempre. Muy cerca está el Padre de cada uno de nosotros. No está en el tercer cielo, simplemente está en nuestro corazón, muy cerca de nosotros. Gracias, Padre. Reconocemos eso, Señor, y te pedimos perdón
Perdón por desobedecer y por desconcentrarnos, por entretenernos en otras cosas que no son las importantes. Y dejar lo importante, que es la guianza, andar en tu espíritu. Dejar lo importante en último lugar. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, por no tomarte en cuenta. Perdónanos, Dios, y danos el recordatorio, danos la mentalidad para vivir un nuevo estilo de vida conforme tu plan y propósito que tú has diseñado para tus hijos, el ser guiados por tu Espíritu, para llevarlos de victoria en victoria y de poder en poder, lograr que a través de esa guianza el mundo espiritual quede totalmente anulado y desarticulado en nuestras vidas. Se ha hecho así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.